Leo el capítulo número 8 del libro La Temperancia, escritora Ellen G. de White. Nuestra amplia plataforma de temperancia, enunciado número 1, lo que abarca la verdadera temperancia. Alcancemos el más alto grado de perfección. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Se nos concede solamente una vida y la pregunta de cada uno debería ser: ¿cómo puedo invertir mi vida para que produzca el mayor beneficio? ¿Cómo puedo hacer lo máximo para la gloria de Dios y en beneficio de mis semejantes? Porque la vida es solamente valiosa cuando se la usa para alcanzar esos fines. Nuestro primer deber hacia Dios y nuestros semejantes es el propio desarrollo. Cada facultad que el Creador nos ha confiado debiera ser cultivada hasta alcanzar el más alto grado de perfección, para que seamos capaces de hacer la mayor cantidad de bien que podamos. Por lo tanto, es tiempo bien empleado el que sea dirigido al establecimiento y preservación de una sólida salud física y mental. No podemos permitirnos menguar o estropear una sola función de la mente o el cuerpo por trabajo excesivo o por abuso de cualquier parte de la maquinaria viviente. Tan seguramente como hacemos esto, sufriremos las consecuencias. La intemperancia, en el verdadero sentido de la palabra, está en la base de la mayor parte de las enfermedades de la vida y anualmente destruye decenas de millares, porque la intemperancia no se limita al uso de licores embriagantes. Tiene un sentido más amplio e incluye la complacencia dañina de cualquier apetito o pasión. Exceso en comer, beber, dormir y ver. La excesiva indulgencia en comer, beber, dormir es pecado. La acción saludablemente armoniosa de todas las facultades del cuerpo y de la mente producen felicidad, y cuanto más elevadas y refinadas son las facultades, tanto más pura y sin mezcla la felicidad. Temperancia en la alimentación. Los principios en la templanza deben llevarse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. El uso de alimentos estimulantes ingestos es a menudo igualmente perjudicial para la salud y en muchos casos siembra las semillas de la embriaguez. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia de sus hábitos relativos a la alimentación que ejercen sobre la salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Comer demasiado o con mucha frecuencia. Los que comen y trabajan intemperantemente e irracionalmente hablan y actúan irracionalmente. No es necesario beber bebidas alcohólicas para ser intemperante. El pecado de intemperancia en el comer. Comer con mucha frecuencia, demasiado y de abundante y malsano alimento destruye la acción saludable de los órganos digestivos, afecta el cerebro y pervierte el juicio, perturbando el pensamiento y la acción saludable, racional y tranquila. Los que después que la luz ha venido a ellos
No comen ni beben por principio y en cambio son dominados por el apetito, no serán tenaces en ser gobernados por principios en otras cosas. También la temperancia en el vestir. El pueblo de Dios tiene que aprender el significado de la temperancia en todas las cosas. Tienen que practicar en comer, beber y vestirse. Toda indulgencia propia debe ser desechada de sus vidas. Antes de que puedan comprender realmente el significado de la verdadera santificación y la conformidad a la voluntad de Cristo, deben, por la cooperación con Dios, obtener el dominio sobre los hábitos y las prácticas equivocadas. Temperancia en el trabajo. Debemos practicar la temperancia en nuestra labor. No es nuestro deber colocarnos donde tengamos que trabajar en exceso. A veces, algunos serán expuestos donde esto es necesario, pero debiera ser la excepción, no la regla. Debemos practicar la temperancia en todas las cosas. Si honramos al Señor haciendo nuestra parte, Él hará la suya para preservar nuestra salud. Debemos tener un dominio razonable en todos nuestros órganos. Por la práctica de la temperancia en el comer, en el beber, en el vestir y en el trabajar, y en todas las cosas, podemos hacer para nosotros mismos lo que ningún médico puede hacer en nuestro favor, viviendo con capital prestado. La intemperancia en el comer y beber, en trabajar y en casi todas las cosas existe por todas partes. Los que hacen grandes esfuerzos para ejecutar cierta suma de trabajo en un tiempo dado y siguen trabajando cuando su criterio les dice que deberían descansar, jamás son vencedores. Están viviendo de capital prestado. Están gastando la fuerza vital que necesitarán en un tiempo futuro. Y cuando se exija la energía que emplearon con tanta imprudencia, desfallecerán por falta de ella. Habrá desaparecido la fuerza física, decaerán las facultades mentales. Se darán cuenta que han perdido algo, pero no sabrán lo que es. Su tiempo de necesidad habrá llegado, pero sus recursos físicos están agotados. Todo aquel que viola las leyes de la salud deberá algún día sufrir en mayor o menor grado. Dios nos ha dotado de fuerza corporal, necesaria en diferentes periodos de nuestra vida. Si imprudentemente agotamos esta fuerza por el ajetreo constante, seremos perdedores algún día. Nuestra eficacia se menoscabará si acaso nuestra vida no se destruye. El trabajo nocturno. Como regla, la labor del día no debiera prolongarse en la noche. Se me ha mostrado que los que hacen esto a menudo pierden más de lo que ganan, porque sus energías se agotan y trabajan con excitación nerviosa. Pueden no darse cuenta que ningún daño inmediato, pero con toda seguridad están minando su organismo. Temperancia en el estudio. La temperancia en el estudio es una especie de intoxicación, y los que se entregan a ella como el borracho se apartan de la senda segura, tropiezan y caen en las tinieblas. El Señor quiere que todo alumno recuerde que el ojo debe mantenerse sincero para la gloria de Dios. No ha de agotar o malgastar sus facultades físicas mentales procurando adquirir todo el conocimiento posible de la ciencia, sino que debe conservar la frescura y el vigor de todas ellas
para dedicarse a la obra que el Señor le ha señalado, ayudar a las almas a hallar la senda de la justicia. Intemperancia en la búsqueda de riquezas. Abundan los organismos quebrantados entre los hombres debido a la dedicación y obtener riquezas, debido a un deseo desordenado, adquirir dinero, sacrifican el descanso, el sueño y las comodidades de la vida para que este único objeto, su organismo naturalmente bueno, se destruye. La enfermedad se instala como una consecuencia del abuso de sus facultades físicas y la muerte cierra la escena de una vida pervertida. Ni una sola moneda de su riqueza obtenida en tan terrible precio puede llevar a ese hombre consigo. El dinero, los palacios y los ricos oropeles no le sirven de nada ahora. El trabajo de su vida es peor que la inutilidad. Guardar cada fibra del ser, cada órgano, cada fibra del ser debe ser preservado sagradamente de cualquier práctica dañina, si no hemos de ser contados entre los que Cristo representó como caminando en la misma senda deshonrosa que anduviésemos como habitantes del mundo antes del diluvio. Los que se encuentran entre los que serán señalados para la destrucción porque han persistido en llevar hábitos legítimos o extremos, han creado lo que han complacido en hábitos que no tienen fundamento en la naturaleza y han llegado a ser una concupiscencia militante. La masa de los habitantes de este mundo está destruyéndose por sí la verdadera base de los más altos intereses terrenales. Están destruyendo el poder del dominio propio y haciéndose incapaces de apreciar las realidades eternas. Ignorando voluntariamente su propia estructura, conducen a sus hijos por la misma senda de complacencia propia, haciéndoles sufrir el castigo de la transgresión de las leyes de la naturaleza. Nuestros hábitos de comer y beber muestran si somos del mundo o estamos entre los que el Señor, con su poderosa hacha de la verdad, ha preparado del mundo. Estos son un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Temperancia en todas las cosas. Para preservar la salud es necesaria la temperancia en todas las cosas. Temperancia en el trabajo, temperancia en el comer y en el beber. Nuestro Padre Celestial envió la luz de la reforma de la salud para preservar de los malos resultados de un apetito degradado, para que los que aman la pureza y la santidad puedan saber cómo usar con discreción las buenas cosas que Él ha provisto para ellos y para que ejerciendo temperancia en la vida cotidiana puedan ser santificados por medio de la verdad. Los abogados de la temperancia debieran poner su norma sobre la plataforma más amplia. Luego deberían trabajar junto con Dios. Con cada pizca de su influencia deberían animar la divulgación de los principios de la reforma. El cuerpo es el templo, la responsabilidad del cristiano. ¿No sabéis, pregunta Pablo, que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora con vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo del Dios, el cual sois vosotros, santo es. El hombre es hechura de Dios, su obra maestra, creado por un alto y santo propósito. En cada parte del tabernáculo humano, Dios desea escribir su ley. Cada nervio y músculo, cada facultad mental y física debe ser guardada pura. Dios quiere que el cuerpo sea un templo puro para su espíritu. Cuán solemne, entonces, es la responsabilidad que descansa sobre cada alma. ¿Cuántos hay que, bendecidos con razón e inteligencia, talentos que debieran ser usados para la gloria de Dios,
voluntariamente degradan el alma y el cuerpo. Sus vidas son una continua ronda de excitación, partidos de cricket y fútbol y carreras de caballos absorben la atención. La maldición del licor, con mucho de pesar, está profanando el templo de Dios. Por el uso de la bebida y el tabaco, los hombres están envileciendo la vida que se les ha dado para altos y santos propósitos. Sus prácticas están representadas por maderas, heno y rastrojo. Sus poderes dados por Dios están pervertidos y sus sentidos degradados para satisfacer los deseos de la mente carnal. El ebrio se vende a sí mismo por una copa de veneno. Satanás toma el dominio de su razón, sus efectos, su conciencia. Tal hombre está destruyendo el templo de Dios. El beber té le ayuda a hacer esta obra. Sin embargo, ¿cuántos son los que ponen estos agentes destructores sobre sus mesas? No hay derecho a dañar ningún órgano de la mente o el cuerpo. Ningún hombre o mujer tiene algún derecho a formar hábitos que disminuyan la acción saludable de un órgano de la mente o del cuerpo. El que pervierte sus facultades está profanando el templo del Espíritu Santo. El Señor no obrará un milagro para restaurar la salud de los que continúan usando drogas que degradan el alma, la mente y el cuerpo, tanto que las cosas sagradas no son apreciadas. Los que dan al uso del tabaco y la bebida no aprecian su intelecto, no se dan cuenta del valor de las facultades que Dios les ha dado. Permiten que sus facultades se marchiten y decaigan. Dios desea que todos los que creen en Él sientan la necesidad de desarrollo. Cada facultad confiada debe ser mejorada. Ninguna debe ser descuidada. Como labranza y edificio de Dios, el hombre está bajo su supervisión en todo el sentido de la palabra, y cuanto mejor se relacione con su Hacedor, más sagrada llegará a ser su vida en su estimación. Dios pide a sus hijos que vivan una vida pura y santa. Ha dado a su Hijo unigénito para que podamos alcanzar esta norma. Ha hecho toda provisión necesaria para capacitar al hombre para vivir, no para una satisfacción animal como las bestias que perecen, sino para Dios y el cielo. Dios lleva cuenta. El castigo físico por pasar por alto las leyes naturales aparecerá en forma de enfermedad, un organismo arruinado y aún la muerte. Pero también tiene que hacerse pronto un arreglo con Dios. Él registra cada trabajo, si es para bien o es para mal. En el día del juicio cada hombre recibirá de acuerdo a su obra. Cada transgresión de las leyes de la vida física es una transgresión de las leyes de Dios, y el castigo debe seguir y seguirá a cada una de tales transgresiones. La casa humana, el edificio de Dios, requiere una estrecha, vigilante custodia. La vida física debe ser cuidadosamente adecuada, cultivada y desarrollada para que mediante los hombres y las mujeres sea revelada la naturaleza divina en su plenitud. Dios espera que los hombres usen el intelecto que les ha dado, que empleen cada poder del raciocinio para él. Han de dar a la conciencia el lugar de supremacía que se le ha asignado. Las facultades mentales y físicas, junto con los afectos, tienen que ser cultivados para que puedan alcanzar la más alta eficiencia, guiados por una conciencia iluminada. El apóstol Pablo escribe: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo menciona aquí las carreras pedestres con las cuales los corintios estaban familiarizados. Las contendientes de estas carreras estaban sujetos a la más severa disciplina para ponerlos en condiciones de afrontar la pureza de su fuerza. Su dieta era simple, el alimento abundante y el vino eran prohibidos. La comida era cuidadosamente seleccionada. Estaban para saber qué se adaptaba mejor para mantenerlos sanos y activos y qué podía impartirles vigor físico y resistencia para que pudieran exigir sus fuerzas hasta el máximo. Cada complacencia que podría tender a debilitar las fuerzas físicas era prohibida. Si los paganos, que no estaban dominados por una conciencia iluminada, que no tenían temor de Dios delante de ellos, podían someterse a la privación y a la disciplina del entrenamiento, negándose a cada complacencia debilitadora solamente por una corona de sustancia perecedera y el aplauso de la multitud, cuanto más los que corren la carrera cristiana con la esperanza de la inmortalidad y la aprobación del alto cielo, deberían estar dispuestos a privarse de los estimulantes malsanos y las complacencias que degradan la moral, debilitan el intelecto y colocan las facultades superiores bajo el dominio de los apetitos y pasiones animales. Multitudes en el mundo están presenciando este juego de la vida, la lucha cristiana. Y no es todo. El monarca del universo y las miríadas de ángeles celestiales son espectadores de esta carrera. Están observando ansiosamente para ver quiénes serán triunfadores de éxito, que ganarán la corona de gloria que no se esfuma. Con intenso interés Dios y los ángeles celestiales toman en cuenta la negación propia, el sacrificio propio y los agonizantes esfuerzos de los que se empeñan en correr la carrera cristiana. La recompensa dada a cada hombre estará de acuerdo con la perseverante energía y la fiel solicitud con que realiza su parte en esta gran disputa. En los juegos referidos, solo uno tenía la seguridad del premio. En la carrera cristiana dice el apóstol, así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. No seremos desilusionados al final de la carrera, pero todos los que cumplen cabalmente con las condiciones de la palabra de Dios y tienen un sentido de su responsabilidad para preservar el vigor físico y la actividad del cuerpo a fin de tener mentes bien equilibradas y moral saludable, la carrera no es incierta. Todos pueden ganar el premio y obtener y llevar la corona de gloria inmortal que no se desvanece. Promesas para el vencedor. El mundo no debe ser criterio para nosotros. Es de buen tono dar rienda suelta al apetito en alimentos copiosos y estimulantes antinaturales, fortaleciendo así las propensiones animales y dañando el crecimiento y el desarrollo de las facultades morales, pero no se da ninguna seguridad a ningún hijo o hija de Adán de que puedan llegar a ser victoriosos, vencedor en la guerra cristiana, a menos que decida participar de la temperancia en todas las cosas. Se hace así, no luchará como quien hiere al aire. Si los cristianos mantienen su cuerpo en sumisión,
y ponen sus apetitos y pasiones bajo el dominio de una conciencia iluminada, sintiendo que es una obligación que deben a Dios y a sus prójimos obedecer las leyes que gobiernen la salud y la vida, tendrán la bendición del vigor físico-mental. Tendrán el poder moral para entrar en la lucha contra Satanás. En el nombre de aquel que venció el apetito en favor de ellos, llegarán a su vez a ser más que vencedores por sí mismos. Esta guerra está abierta para todos los que quieran entrar en la batalla. Enunciado número 3, temperancia y espiritualidad. La rendición a Satanás. Al rendirse a las tentaciones de Satanás, a dejarse dominar por la intemperancia, el hombre pone las facultades superiores en sujeción a los apetitos y pasiones animales, y cuando éstas ganan ascendencia, el ser humano, que ha sido creado un poco menor que los ángeles con facultades susceptibles del más alto cultivo, se somete al dominio del enemigo. Y él gana fácil acceso a los que son esclavos del apetito. Mediante la intemperancia, algunos sacrifican la mitad, otros 2/3 de sus facultades físicas, mentales y morales, y llegan a ser juguetes del enemigo. Los que deberían tener mentes claras para discernir los engaños de Satanás, tienen que poner sus apetitos físicos bajo el dominio de la razón y de la conciencia. La acción moral vigorosa de las facultades superiores de la mente es esencial para la perfección del carácter cristiano, y la fuerza o la debilidad de la mente tienen muchísimo que ver con nuestra utilidad en este mundo y con nuestra salvación final. La ignorancia que ha prevalecido respecto a la ley de Dios concerniente a nuestra naturaleza física es deplorable. La incompetencia de cualquier clase es una violación de las leyes de nuestro ser. La imbecilidad prevalece en gran medida. Se hace atractivo el pecado cubriéndolo de la luz de que Satanás arroja sobre él, y se siente muy complacido cuando puede mantener al mundo cristiano en sus hábitos diarios bajo la tiranía de la costumbre como los paganos y permitir que el apetito los gobierne. La fortaleza del cuerpo y la del intelecto sacrificadas. Si los hombres y las mujeres inteligentes tienen sus facultades morales embotadas por la intemperancia de cualquier clase, están en muchos de sus hábitos solo un poco más arriba que los paganos. Satanás está constantemente arrastrando a la gente de la luz salvadora a la costumbre y a la moda que no respecta la salud física, mental y moral. El gran enemigo sabe que si domina el apetito y la pasión, la salud del cuerpo y la fortaleza del intelecto son sacrificadas sobre el altar de la complacencia propia, y el hombre es llevado a una rápida ruina. Si el intelecto iluminado mantiene las riendas dominadas, las tendencias animales y manteniéndolas en sujeción a las facultades morales, Satanás sabe bien que su poder de vencer con sus tentaciones es muy pequeño. Luchar contra las demandas de la moda. En nuestros días, la gente habla de la edad oscura y se jacta del progreso, pero con este progreso no decrece la maldad y el crimen. Deplorados la ausencia de la sencillez natural y el incremento de la ostentación artificial, salud, fuerza, belleza y larga vida, que fueron comunes en la así llamada Edad Oscura, son raras ahora. Casi todo lo deseable es sacrificado para satisfacer las demandas de la vida a la moda.
Una gran parte del mundo cristiano no tiene el derecho de darse ese nombre. Sus súbditos, su lujo desmedido y el trato general con sus propios cuerpos son una violación de la ley física y están en contra de la Biblia. Están labrando para ellos mismos en el curso de la vida sufrimientos físicos y debilidad mental y moral. Por medio de estos ardiles, Satanás, con muchos aspectos, ha hecho de la vida doméstica una existencia de cuidados y complicadas cargas para satisfacer las demandas de la moda. Persigue el propósito de mantener las mentes ocupadas tan completamente con las cosas de esta vida que no pueden dar sino poca atención a su más alto interés. La intemperancia en comer y vestir han embargado tanto las mentes del mundo cristiano que no se da tiempo para ser sabio respecto a las leyes de saber, de ser, que deben ser obedientes. Profesar el nombre de Cristo es de poca importancia si la vida no corresponde a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Cuando la santificación es imposible, una gran promoción de todas las debilidades que afligen a la familia humana son el resultado de sus propios hábitos equivocados, por ignorar voluntariamente a hacer caso omiso de la luz que Dios ha dado en relación con las leyes del ser. No es posible para nosotros glorificar a Dios mientras vivimos violando las leyes de la vida. El corazón no puede mantener la consagración. Dios, mientras se dé rienda suelta al apetito concupiscente, un cuerpo entero y un intelecto desordenado a causa de una continua complacencia, es una concupiscencia dañada. Hace imposible la santificación del cuerpo y del espíritu. El apóstol comprendió la importancia de las saludables condiciones del cuerpo para la exitosa perfección del carácter cristiano. Dice: golpeo mi cuerpo y no lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Los hábitos, los gustos y las inclinaciones deben ser educadas. Nada puede ser más ofensivo a Dios que dañar o abusar de los dones que se nos han presentado para ser usados en su servicio. Está escrito: si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. En cada obra importante hay tiempos de crisis, en que hay una gran necesidad de que los que están relacionados con la obra tengan mentes claras. Debe haber hombres que se den cuenta, como el apóstol San Pablo, de la importancia de practicar la temperancia en todas las cosas. Hay una obra que debemos hacer, una obra firme, solícita por nuestro Maestro. Todos nuestros hábitos, gustos e inclinaciones deben ser educados en armonía con las leyes de la vida y la salud. Por este modo podemos asegurarnos la mejor condición física y tener claridad mental para discernir entre lo bueno y lo malo. La intemperancia en cualquier clase embota los órganos perceptivos y debilita tanto el poder nervioso del cerebro, que las cosas eternas no son apreciadas, sino que son puestas a un nivel igual que todas las cosas comunes. Las facultades superiores de la mente, destinadas por nobles propósitos, se las somete a la esclavitud de las bajas pasiones. Si los hábitos físicos no son correctos, las facultades mentales y morales no pueden ser vigorosas, porque existe una gran simpatía entre lo físico, y lo moral. El apóstol Pedro extendió esto y llevó su voz en amonestación: amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis
de los deseos carnales que batallan contra el alma. Intereses superiores en peligro. Así la palabra de Dios plenamente nos amonesta que, a menos que nos abstengamos de los deseos carnales, la naturaleza física entrará en conflicto con la espiritual. La indulgencia concupiscente batalla contra la salud y la paz. Se establece una lucha entre los atributos superiores e inferiores del hombre. Las tendencias inferiores fuertes y activas oprimen el alma. Los más altos intereses de ser no son puestos en peligro por la complacencia de un apetito no santificado. Una elección para los adventistas del séptimo día. En caso de que los hijos de Aarón han sido registrados para beneficio del pueblo de Dios y debiera enseñar a los que especialmente se están preparando para la segunda venida de Cristo, que la complacencia de un apetito depravado destruye la sensibilidad del alma y afecta tanto a los poderes del raciocinio que Dios ha dado al hombre, que las cosas espirituales y santas pierden su carácter sagrado. La desobediencia parece placentera en vez de ser excesivamente pecaminosa. Vencer toda práctica malsana. Los principios de temperancia son de largo alcance y existe el peligro de que los que han recibido gran luz sobre este asunto fracasen en apreciar esta luz. Dios requiere que su pueblo que vive en estos últimos días venza cada práctica malsana, presentando sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, para que puedan ganar el asiento a su diestra. Es nuestro deber ponernos a nosotros mismos en sujeción y luchar para poner nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros gustos en conformidad con los requerimientos de nuestro Creador. Solo la gracia de Dios puede capacitarnos para hacer esto. Por su poder, nuestras vidas pueden ser puestas en armonía con los principios rectos. Cosecharemos lo que sembramos y solamente los que ponen a sí mismo en sujeción a la voluntad de Dios son verdaderamente sabios, dominados por una conciencia esclarecida. Si los cristianos pusieran todos sus apetitos y pasiones bajo el dominio de una conciencia iluminada, considerando que la obediencia a las leyes que gobiernan la vida y la salud es una obligación que deben a Dios y a su prójimo, tendrían la bendición del vigor físico y mental. Tendrían poder moral para alistarse en la guerra contra Satanás y en el nombre de aquel que venció, para ellos serían más vencedores ellos mismos. Porque muchos dicen caerán. Queremos que nuestros hermanos y hermanas que ahora se están perjudicando a sí mismas por hábitos erróneos, los pongan a un lado y vengan al frente y sean obreras en la reforma. La razón por que muchos de los nuestros caerán en el tiempo de prueba estriba en el descuido de la temperancia y en la complacencia del apetito. Moisés predicó mucho sobre el asunto y la razón por la cual el pueblo no entró en la tierra prometida se debía a la repetida indulgencia del apetito. 9/10 de la maldad entre los niños de hoy es causada por la intemperancia en el comer y en el beber. Adán y Eva perdieron el Edén por la complacencia del apetito y nosotros solamente podemos ganarlo de nuevo si nos reformamos. Corred para que la obtengáis. Hay preciosas victorias que ganar y los vencedores en esta lucha contra el apetito y toda la concupiscencia mundana recibirán una corona de vida que no se disipará. Un hogar bienaventurado en aquella ciudad
cuyas puertas son de perlas y cuyos fundamentos son de piedras preciosas. ¿No vale la pena luchar por ese premio? ¿No vale la pena cada esfuerzo que podamos hacer? Entonces, corramos para obtenerlo. Enunciado número 4. No podemos tener una correcta comprensión del tema de la temperancia hasta que lo consideremos desde el punto de vista de la Biblia. Y en ninguna parte podemos encontrar una ilustración más abarcante y convincente de la verdadera temperancia y las bendiciones que la acompañan que la que brinda la historia del profeta Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia. Cuando el pueblo de Israel, su rey, sus nobles y sacerdotes fueron llevados a la cautividad, se eligieron entre ellos 4 personas para servir a la corte del rey de Babilonia. Uno de estos era Daniel, quien en su temprana juventud prometía llegar a ser notable, a llegar a la notable capacidad desarrollada en los años posteriores. Estos jóvenes eran todos de principesco obolengo, y se les describe como muchachos en quienes no había tacha alguna, de buen parecer y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Daniel 1:4. Percibiendo los talentos superiores de estos jóvenes cautivos, el rey Nabucodonosor determinó prepararlos para ocupar importantes posiciones en su reino, a fin de que pudieran estar plenamente convencidos, capacitados para la vida en la corte. De acuerdo con la costumbre oriental, había de enseñárseles el idioma de los caldeos y debían estar sujetos durante 3 meses a un curso completo de disciplina física e intelectual. Afrontando la prueba. Entre las viandas colocadas ante el rey se hallaba la carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas para la ley de Dios y que a los hebreos les habían sido expresamente prohibidas como alimento. Aquí Daniel fue colocado en una severa prueba. Se adhería a las enseñanzas de sus padres concernientes a las carnes y bebidas y ofrendería al rey y probablemente perdería no solamente su posición sino su vida. O desobedecería el mandamiento del Señor y retendría el favor del rey, obteniendo así grandes ventajas intelectuales y las malas halagüeñas perspectivas mundanas. Daniel no dudó por mucho tiempo, decidió permanecer firme en la integridad, cualquiera que fuere su resultado. Propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni el vino de su beber. Daniel 1:8. Ni estrecho ni fanático. Hay muchos entre los profesos cristianos que hoy consideran a Daniel demasiado exigente y lo clasificarán como estrecho o fanático. Ellos consideran el asunto de comer y beber como de poca consecuencia para exigir una norma tan decidida en la que envolvía el probable sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero aquellos que razonan así encontrarán en el día del juicio que se han apartado de los expresos mandatos de Dios y establecido su propia opinión como una norma de lo correcto e incorrecto. Encontrarán que lo que parecía de poca importancia no era considerado así por Dios. Los requerimientos divinos deben ser sagradamente obedecidos. Los que aceptan y obedecen uno de los preceptos de Dios porque es conveniente hacerlo, mientras que rechazan otro porque
su observancia requerirá sacrificio, bajan la norma de la justicia y por su ejemplo inducen a otros a considerar livianamente la santa ley de Dios. Él, así ha dicho el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. Un carácter intachable. Daniel estaba sujeto a las más severas tentaciones que pueden asaltar a los jóvenes de hoy en día. Sin embargo, era fiel a la instrucción religiosa recibida en los primeros años. Se hallaba rodeado por influencias calculadas para trastornar a los que vacilasen entre los principios y las inclinaciones. Sin embargo, la palabra de Dios lo presenta como un carácter intachable. Daniel no osó a confiar en su propio poder moral. La oración era para él una necesidad. Hizo de Dios su fortaleza, y el temor del Señor estaba constantemente delante de él en todas las transacciones de la vida. Daniel poseía la gracia de la genuina mansedumbre. Era leal, firme y noble. Trató de vivir en paz con todos y sin embargo era imposible de torcer. Como el glorioso cedro donde quiera que hubiera un principio envuelto. En todo lo que no ofreciera conflicto con su lealtad a Dios, era respetuoso y obediente hacia aquellos que tenían autoridad sobre él, pero tenía un concepto tan alto de las exigencias divinas que los requerimientos de los gobernantes terrenales eran colocados en un lugar subordinado. Ninguna consideración egoísta lo inducía a desviarse de su deber. El carácter de Daniel es presentado al mundo como un noble ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer por los hombres caídos por naturaleza y corrompidos por el pecado. El registro que tenemos de su vida noble y abnegada es un motivo de aliento para el común de los hombres. De él podemos obtener fuerza para resistir noble y firmemente la tentación y con la gracia de la mansedumbre preservar en todo lo recto bajo la más severa prueba. La aprobación de Dios vale más que la vida. Daniel podría haber encontrado una excusa plausible para apartarse de sus hábitos estrictamente temperantes, pero la aprobación de Dios era más cara que el favor del más poderoso potentado terrenal, más cara aún que la misma vida. Habiendo obtenido por su conducta cortés el favor de Melsar, el funcionario que estaba a cargo de los jóvenes hebreos, Daniel, solicitó que para ellos la franquicia de no comer como de la comida del rey ni del vino de su beber. Melsar tenía que si accedía a este pedido incurriría en el desagrado del rey y así pondría en peligro su propia vida. Como muchos de hoy en día pensaban que un régimen frugal haría que estos jóvenes parecieran pálidos y enfermizos y fueran deficientes en fuerza muscular, en tanto que el alimento abundante en la mesa del rey los haría sonrojados y hermosos y promovería la actividad física y mental. Daniel pidió que el asunto fuera decidido después de una prueba de 10 días a los jóvenes hebreos. Durante este breve periodo se les permitiría comer alimentos sencillos, en tanto que sus compañeros participarán de los alimentos dedicados al rey. Por fin el pedido fue concedido, y Daniel se sintió seguro de que había ganado su causa. Aunque era solo un joven, había visto los efectos perjudiciales del vino y de una vida lujuriosa sobre la salud física y mental. Dios vindica a los siervos. Al fin de los 10 días, el resultado fue completamente opuesto a las expectativas de Melsar.
no solamente en la apariencia personal, sino en la actividad y el vigor físico y mental. Los habían sido los que habían sido temperantes en sus hábitos exigieron una notable superioridad sobre sus compañeros que habían complacido el apetito. Como resultado de esta prueba, Daniel y sus asociados recibieron el permiso de continuar su sencillo régimen alimentario durante todo el curso de educación que siguieran para los deberes del reino. El Señor consideró con aprobación la firmeza y la abnegación de estos jóvenes hebreos y su bendición los acompañó. Dios Dios conocimiento e inteligencia en letras y ciencia, mas tuvo Daniel entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. A la expiración de los 3 años de educación, cuando su capacidad y sus adquisiciones fueron probadas por el rey, no fue hallado entre ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio, sabiduría e inteligencia del rey, que el rey les demandó, hallóles 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Dominio propio, una condición de la santificación. La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que constituye un carácter santificado. Presenta una lección para todos y especialmente para los jóvenes. El cumplimiento estricto de los requerimientos de Dios es beneficio para la salud del cuerpo y la mente. Al fin de alcanzar las más altas condiciones morales e intelectuales, es necesario buscar sabiduría y fuerza de Dios y observar la estricta temperancia en todos los hábitos de la vida. En la experiencia de Daniel y de sus compañeros tenemos un ejemplo de triunfo de los principios sobre la tentación a complacer el apetito. Nos muestra que por medio de los principios religiosos los jóvenes pueden triunfar sobre el apetito de la carne y permanecer leales a los requerimientos divinos aun cuando ello les costase un gran sacrificio. ¿Qué habría acontecido si Daniel y sus compañeros hubieran transgredido con los funcionarios paganos y hubieran cedido a la presión de la oportunidad, comiendo y bebiendo como era usual para los babilonios? Este solo abandono de los principios habría debilitado su sentido de lo justo y su aborrecimiento de lo erróneo. La complacencia del apetito habría envuelto el sacrificio del vigor físico, la claridad del intelecto y el poder espiritual. Un paso falso habría conducido probablemente a otros hasta que al cortarse su vinculación con el cielo habrían sido arrastrados por la tentación. Dios ha dicho: honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. Mientras Daniel se aferró a su Dios con inconmovible confianza, el espíritu del poder profético vino sobre él. Mientras era instruido por los hombres en los deberes de la corte, Dios le enseñaba a leer los misterios de las edades futuras y a presentar a las generaciones del porvenir por medio de símbolos y símiles los maravillosos acontecimientos que habrían de suceder en los últimos días. Los jóvenes hebreos no obrarán presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. No decidieron singularizarse, aunque preferían eso antes que deshonrar a Dios. La recompensa de la temperancia es para nosotros también. Los hebreos cautivos fueron hombres con sus mismas pasiones que nosotros. En medio de las seductoras influencias de la fastuosa corte de Babilonia, permanecieron firmes. Los jóvenes de hoy están rodeados de incitaciones a la complacencia propia, especialmente en nuestras grandes ciudades. Cada forma de complacencia sensual se hace fácil y tentadora. Los que, como Daniel, rehúsan comprometerse a sí mismo
cosecharán la recompensa de los hábitos de temperancia. Con su vigor físico más desarrollado y mayor poder de resistencia, tendrán que como un depósito bancario al cual echar mano en caso de emergencia. Los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental, el poder intelectual, el vigor físico y la extensión de la vida depende de las leyes inmutables. La naturaleza de Dios no interferirá para preservar a los hombres de las consecuencias de violar los requerimientos de la misma. Quien lucha por la victoria debe ser moderado en todas las cosas. La claridad de mente y la firmeza de propósito de Daniel, su poder de adquirir conocimiento y de resistir la tentación, se debieron en gran medida a la sencillez de su dieta en relación con su vida de oración. Hay mucha verdad áurea en el adagio: cada hombre es el arquitecto de su propia fortuna. Si bien es cierto que los padres son responsables de moldear el carácter como, como de la educación y preparación de sus hijos, también es cierto que nuestra posición y nuestra utilidad en el mundo dependen en un alto grado de nuestro propio curso de acción. Daniel y sus compañeros gozaron de los beneficios de una correcta preparación y educación en su vida temprana. Pero estas ventajas solas no podrían haber hecho de ellos lo que fueron. Vino el tiempo cuando debían actuar por sí mismos, cuando su futuro dependía de su propio curso de acción. Entonces decidieron ser fieles a las lecciones que recibieron en la niñez. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, fue el fundamento de su grandeza. Este capítulo continuará.